Buenas tardes o buenas noches. Acá todavía está el sol. En esta zona el sol todavía estaba alto. Así que bueno, damos gracias a Dios en primer lugar, porque ustedes han depositado la confianza en mí para poder compartir este tiempito de oración y también de estudio de la palabra de Dios. Así que bueno, yo los invito a que busquemos en esta hora en Hebreos capítulo 10. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 y el versículo 35 al 37. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Bueno, podemos leer también los últimos dos. Mas el justo dice, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo pensaba compartir un poquito este texto porque falta, falta muy poquito para que el Señor venga. Muy poquito. Tan poquito que dice que es un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que hermanos, sabiendo estas cosas, sabiendo que en cualquier momento viene el Señor, bueno, dice el escritor, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué? Porque si no perdemos la confianza, la fe, dice, obtendremos el galardón. Así que hermanos, no perdamos esa confianza, no nos rindamos, no se rindan, no dejen de identificarse con Cristo, no nieguen al Señor, perseveren, no bajen los brazos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Ahora, sabiendo que el Señor, que su venida está muy cerca, sabiendo que tenemos que ser perseverantes, que no nos tenemos que rendir, hay un porqué, hay un porqué. ¿eh? Y yo quisiera que en esta noche veamos, recorramos un poquito juntos el libro de Segunda de Timoteo. ¿m? Segunda de Timoteo, vamos a ir a Segunda de Timoteo, sabiendo ahora que el Señor viene pronto y no tenemos que bajar los brazos, no nos tenemos que rendir, no tenemos que perder la confianza porque hay galardón, ¿no es cierto? Quisiera que veamos algunas cosas que el apóstol Pablo le escribe aquí a su amado hijo Timoteo. Pablo está preso, él escribe una de sus últimas cartas, está preso y él sabe que de esta no sale. A tal punto que él, cuando usted va al capítulo 4 y el versículo 6, Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Mm? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es saber que el estar preso por una causa que es predicar el Evangelio, él, él ya sabe que no, de esa no sale. Había salido de otras, había estado preso, había tenido momentos de estar preso en casa, había podido recibir visitas, recibir a los hermanos, trabajar libremente, pero aquí en este momento ya al culminar su ministerio, al culminar su servicio para Dios, eh, él sabe que está listo para ser sacrificado. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que él, a pesar de lo que él está viviendo, él no pierde la confianza. Él no pierde la confianza.
Él sabe que el tiempo de su partida está cercana. Y en esas condiciones escribe esta hermosa carta a Timoteo. Él está allí en esa cárcel solo, preso, y él anhela, por ejemplo, el versículo capítulo 4, versículo 9, él anhela que Timoteo venga pronto a verlo. Dice, procura venir pronto a verme, Timoteo. Capítulo 1 también lo extraña, llora, se acuerda de Timoteo, ¿no es cierto? Y le dice, procura venir pronto a verme. Ha sufrido cosas tremendas, dice, por ejemplo, en el capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado, dice, un colaborador suyo. Parece que Demas no midió las consecuencias del servicio al Señor y dice que lo desamparó. Y esa palabrita me cala hondo a mí, ¿no? Porque dice, aquí hay un abandono total de una persona. Ese es el desamparo. Cuando una persona más necesita, Pablo siente que Demas lo ha desamparado. Y lo ha desamparado, dice, amando este mundo. Por eso, hermanos, no perdamos la confianza. No dejemos de mirar al Señor. Son épocas donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo y su objetivo es destruir la obra de Dios, es destruir los siervos de Dios. Como no puede impedir la salvación de las personas, tu salvación, mi salvación, él va a tratar por todos los medios de que André no testifique, que usted no testifique, que usted niegue a Cristo. Por eso con Demas logró el resultado y Demas dice que lo desamparó. Hay varias cositas más que el apóstol Pablo, por ejemplo, sufre y escribe en, en esta carta. Pero yo pensaba, sabiendo esto, ¿no? ¿Dónde está Pablo escribiendo? ¿Por causa de qué está preso? ¿Y a quién le escribe esta carta? Lo que él ha vivido, lo que él está experimentando en una cárcel, el frío, le dice, tráeme el capote. Él ya se estaba preparando para pasar mucho frío allí adentro. Pero él no para, él no deja de estudiar y de confiar en su Señor. Y yo quisiera que vayamos, para empezar a recorrer en el capítulo 1 y el versículo 3, algunos consejos, ¿no? Que Timoteo nos da a nosotros, sabiendo que falta muy poquito para que venga el Señor. Y hermanos, una de las primeras actividades que nosotros vamos a tener cuando estemos en la presencia del Señor es el tribunal de Cristo. Y dice Pablo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, sabiendo todas estas cosas, la forma en que estaba Pablo escribiendo, el lugar del cual escribía, lo que él estaba padeciendo, lo que él anhelaba, dice en el capítulo 1 y el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y yo pensaba, ¿cómo era el servicio del apóstol Pablo? ¿Cómo lo catalogaba él su ministerio, su trabajo para el Señor? ¿Cómo lo realizaba él este trabajo? Y él utiliza una frase que dice, al cual sirvo desde mis mayores, desde mis antepasados, dice, con limpia conciencia. Y en primer lugar, el servicio del apóstol Pablo, el ministerio que él hacía, él lo desarrollaba con limpia conciencia. Usted sabe que la conciencia es algo que Dios pone dentro de nosotros, ¿no? Significa con conocimiento, ¿eh? Y es lo que sirve, es lo que tenemos nosotros para saber diferenciar entre el bien y el mal. Y yo hace muchos años leí en un libro, dice que alguien
dibujó la conciencia como un triángulo muy filoso que nosotros tenemos adentro. Entonces, cuando uno hace algo que sabe que está mal, el triangulito filoso adentro se mueve, duele. Entonces, ¿qué pasa si ese triangulito continuamente filoso se vive moviendo, que se llama conciencia, que nos hace entender, que nos hace reconocer en el ministerio lo que está bien y lo que está mal? Ese movimiento que hace el triangulito empieza a cauterizar, ya no lastima tanto, ya no duele tanto. Por eso, hermanos, cuando Pablo dice, yo estoy haciendo un ministerio, yo estoy haciendo un servicio a Dios con limpia conciencia. Cuando vamos al capítulo 2 de Romanos y el versículo 15, allí Pablo dice que la conciencia da testimonio a nosotros, ¿eh? Acusando o defendiendo. Y esa es la tarea, mi hermano, que la conciencia hace dentro de nosotros. Acusa o defiende. Y Pablo dice, yo estoy llevando a cabo un ministerio con limpia conciencia. Hermanos, tenemos que preguntarnos nosotros esto. ¿Cómo es el ministerio que estamos desarrollando para Dios? El trabajo, el servicio que hacemos para Él. ¿Hay en nosotros eh, conciencia de mal, del bien? Miren, Satanás está, como decíamos al principio, tratando de destruir, ¿no es cierto?, la obra de Dios. Y hoy usted puede entrar en internet y buscar cosas de pastores que realmente causan escándalos. ¿Por qué? Divorcios, infidelidades, adulterios, problemas económicos con dinero, con estafas, problemas entre hermanos que se pelean porque no hay una conciencia limpia. Y dice Pablo, también dice que cuando él escribe en Primera Timoteo capítulo, creo que es el capítulo 4, sí dice, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, qué tremendo, ¿no? Los tiempos postreros son los tiempos que nosotros hoy estamos viviendo. Tiempos donde la conciencia se cauteriza, tiempos donde la conciencia pierde toda sensibilidad y encontramos personas, falsos profetas, encontramos personas que se dicen ser llamar apóstoles, profetas, y ya el apóstol Pablo lo venía diciendo, ¿eh? Se escuchan a espíritus engañadores, doctrinas demoníacas. ¿Por qué? No hay temor de Dios, no hay una conciencia limpia. Y la conciencia se ha cauterizado y en vez de acusar, ya no acusa, pero tampoco defiende. Mis hermanos, que podamos realizar, como decía el apóstol Pablo, un ministerio con limpia conciencia. Que llevemos adelante este servicio para el Señor, sabiendo y reconociendo que nos vamos a equivocar, pero sabiendo, pidiendo perdón, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Miren, hermanos, yo nací en un lugar, en una iglesia donde cuando uno llegaba a las 9, 9:05 a la cena del Señor, se quedaba afuera, quedaba prácticamente en la vereda, se llenaba esa iglesia.
Y hoy en esa iglesia que tiene un edificio en pleno centro de una ciudad muy grande, una iglesia que tenía escuela primaria, jardín, secundaria, todo eso, hermanos, está en manos de inconversos, porque no se reconoce el error, porque hay orgullo de por medio. La conciencia se ha cauterizado. Y hoy esa iglesia donde yo me convertí, miren hermanos, si hay 20 hermanos, es mucho. El otro día escuché con mucha tristeza que ya no les alcanza el dinero para pagar los impuestos del templo que está ubicado allí en ese lugar tan importante de la ciudad. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Por qué? Porque no se hace un ministerio con temor, un ministerio con conciencia limpia. Y entonces viene el fraude, viene el pecado, viene el adulterio, vienen las contrataciones que hacemos con el mundo, vienen los trabajos que hacemos por izquierda, hermano, no por derecha. El ministerio lo tenemos que desarrollar, dice Pablo, con limpia conciencia. Y él lo hacía con limpia conciencia. En segundo lugar, el ministerio no solamente debe ser con limpia conciencia, sino que dice, versículo 3, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo realizaba un ministerio con limpia conciencia, pero también realizaba un ministerio de oración, de oración. Mi hermano, ¿cuánto tiempo hoy, delante del Señor, con conciencia activa, cuánto tiempo dedicó a orar por su ministerio? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado hoy a la oración? Mire, Pablo desarrollaba el servicio al ministerio con mucha oración. Usted va a Primera Tesalonicense, Filipense, Colosense. ¿Quiere que le leamos un poquito? Mire, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre dice orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Segunda Tesalonicense dice, debemos dar siempre gracias, capítulo 1, versículo 2, a Dios por todos vosotros, hermanos. Acá tenemos una persona que llevaba un ministerio, ¿eh? o cumplía el servicio a Dios, un ministerio de oración, con limpia conciencia, ¿eh? Sin cesar me acuerdo de ti, dice, en mis oraciones de día y de noche. Estamos viviendo situaciones por ahí, el trabajo de nosotros hacemos apertura de obras, vinimos aquí a Camarones a comenzar un testimonio de cero. Estamos trabajando en la provincia de Santa Cruz, en La Cera, un testimonio de cero, en Gregores también un testimonio de cero, hermano. Y cuando el diablo suelta a las personas, porque no puede impedir que se conviertan, viene atrás, viene un montón de situaciones y un montón de problemas. Y hace unos días atrás, hablando con mi esposa, con Sonia, decimos, me parece que estamos aflojando un poquito en la oración, porque el ministerio empieza a agotar, el ministerio empieza a desanimar. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos reforzar, hermanos, el ministerio de la oración. Llegamos a esa conclusión. Y no estamos haciendo, hermanos, nada extraordinario. No estamos haciendo nada de otro mundo. Estamos sembrando la palabra, estamos llevando la palabra del Señor, estamos abriendo surcos, pero también estamos reconociendo que somos frágiles, que somos débiles y que necesitamos, hermanos, el ministerio que usted hace. ¿Dónde lo hace? Y para quién lo hace, necesita un ministerio de oración. Pensaba en algo que le contamos a los niños, ¿no? En la clase bíblica. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día, no? Dice, 3 veces. 3 veces. Sí, yo pregunto, hermano.
¿Cuánto tiempo le dedicó usted hoy a la oración? Quizás está repartiendo folletos, está haciendo evangelismo, está haciendo visitas, está trabajando con lo que sea, un servicio para Dios. ¿Está apoyado en la oración? ¿Está respaldado por un tiempo de oración? ¿O nos lanzamos al ministerio a la buena de Dios, como decimos? Hermanos, quiera el Señor que nosotros no solamente realicemos un ministerio con limpia conciencia, sino también un ministerio de oración. En tercer lugar, Pablo realizaba un ministerio diligente. Dice cuando le escribe a Timoteo, un texto muy conocido, en el capítulo 2 y el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, dice, la palabra de verdad. Miren, la palabra diligente es una persona que hace las cosas con rapidez, hace las cosas con interés, con esmero, pero también lo hace con eficacia, lo hace con virtud, hermano, con poder. Es diligente, sabe que lo que tiene que hacer lo hace porque hay poco tiempo. Y Pablo dice que prediques la palabra, que hintes a tiempo y afuera de tiempo. Pero procurá. La palabra procurar significa intentar conseguir un objetivo o algo con un fin. Procurá. ¿Qué es lo que tiene que procurar Timoteo? Presentarse a Dios aprobado. Llevar adelante un ministerio con diligencia. Y yo pregunto cómo están nuestras prioridades, hermanos. ¿Cómo están nuestras prioridades? Porque son los últimos tiempos. Y uno recorre un poquito y anda un poquito por acá, por la Patagonia, y muchas veces, mire, las sábanas pueden más que ir a recordar al Señor. Qué tremendo. Un cumpleaños, sabiendo que nosotros tenemos las reuniones, los horarios, no los cambiamos, ¿eh? Tiene más valor que una reunión de predicación o que una reunión en la iglesia. ¿Cómo están nuestras prioridades, hermano? ¿Somos diligentes a la hora de decidir? Mire, es necesario esto. Yo no estoy diciendo que no vayan a los cumpleaños, yo no estoy diciendo que no vayan a los casamientos, que vayan a los compromisos. Pero el Señor Jesucristo enseñó que es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y esa palabrita necesario es algo que nosotros no podemos eludir, no podemos gambetear en términos futbolísticos. Es necesario, ¿no?, que podamos nosotros con más diligencia presentarnos a Dios aprobados como obrero, ¿no? Entonces, Pablo llevaba adelante un ministerio con limpia conciencia, un ministerio de oración y un ministerio diligente. Yo estoy estudiando el libro de Hechos y con Sonia, con mi esposa, y realmente quedamos impactados, ¿no? Lo que andaba el apóstol Pablo, el compromiso serio que él tenía con la extensión del Evangelio. Tremendo. Y muchas veces lo frenaban, le decía, Pablo, tranquilo, no vayas. Dice, voy a ir. Lo único que el Espíritu Santo me dice por todos lados, que me esperan prisiones, que me esperan golpes, que me esperan esto. Tenía un compromiso serio con el Señor. Muy, muy serio. A tal punto que él estaba dispuesto a dar la vida, ¿eh? No solamente a ir, sino estoy dispuesto a dar la vida por mi Señor. Entonces, él tenía un ministerio diligente. Y en cuarto lugar, dice el capítulo 4 que ya lo leímos, y el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí tenemos un servicio sacrificial.
sacrificial. Mire, Demas no lo soportó. Demas no lo soportó. Él sufría el desamparo. Él dice, en mi primera defensa, cuando tuvo que tener gente que defendiera, que hablara acerca de su ministerio, dice él, ninguno estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo, dice, y Él me dio fuerza. Y mi hermano quizás se va a sentir solo. Como muchas veces nosotros aquí en la Patagonia, la ciudad más cercana que tenemos nosotros de Camarones, Estreleu, está a 270 kilómetros. Y el recorrido que nosotros hacemos, que vamos a hacer este jueves, si Dios lo permite, nuevamente, que lo hicimos hace 20 días a Santa Cruz, es de 2.500 kilómetros. Y a veces hacemos 600 kilómetros sin ver una casa, sin ver un pueblo. Hay que sacrificarse, hermano. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Porque el Señor viene. Es un poquito. Es un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es un poquito. Por eso es importante que nosotros nos replanteemos, nos autoexaminemos, nos evaluemos. ¿Cómo estamos llevando adelante este ministerio o el servicio que hacemos para el Señor? Dice que Él estaba para ser sacrificado. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas palizas recibió Pablo, ¿no? ¿Cuántos golpes recibió Pablo? ¿Cuántos años de su ministerio preso? Pero él dice, en versículo 7, yo he peleado la buena batalla. Allí lo vemos al soldado luchando hasta el fin. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. El atleta corre para obtener el premio. No perdáis pues vuestra confianza, dice el escritor, que tiene grande galardón. Mi hermano quizá está pensando desistir, tirar la toalla, retroceder. Dice el escritor a los hebreos, hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de eso. Y quizás estos tiempos, estas preocupaciones, el dinero, lo que está pasando, la guerra, tiene que servir para aferrarnos más al Señor, para creer más en sus promesas, para saber que falta poquito para estar frente al Señor. Un poquito, un poquito. ¿Mm? Entonces, un ministerio, un servicio con limpia conciencia. Un servicio o un ministerio de oración llevaba adelante Pablo. Un servicio, un ministerio diligente, lo que tenía que hacer, lo hacía, no lo posponía. Un ministerio sacrificial. Si tenía que dar la vida, él lo iba a dar. Y la dio. Y la dio porque supuestamente los historiadores dicen que ahí en Roma, en la Vía Hostia, a él le cortaron la cabeza. Y es así como la mayoría de los apóstoles dieron la vida por el Señor, por esta causa. Y porque ellos dieron la vida, ha llegado el Evangelio también a nosotros, hasta lo último de la tierra. Así que hermanos, que el Señor nos dé luz, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé fortaleza para no claudicar, para no retroceder, para no tirar la toalla, pero para llevar adelante un ministerio con limpia conciencia, un ministerio de oración, un ministerio diligente, un ministerio sacrificial. ¿Saben por qué? Miren, vamos a buscar segunda de Corintios, si no me equivoco, capítulo 5, y el versículo 9 dice, por tanto, segunda de Corintios 5, 9, dice Pablo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario, es inevitable, no se puede esquivar esto, que todos nosotros comparezcamos, ¿eh? Seamos revelados en nuestro verdadero carácter. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué tremendo. Tribunal de Cristo. Ahora dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Usted puede convencer a los hombres, yo puedo convencer a los hombres, lo persuadimos, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero, dice Pablo, que también lo sea a vuestras conciencias. Así que hermanos, dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, atención, no dormirnos, estar atentos. Estad firmes en la fe. Miren, aquí en 2 Timoteo, yo no lo vamos a decir ahora, pero a mí me puse a estudiar hace un tiempo atrás, hay dobletes de personas. Figelo y Hermógenes dice que se avergonzaron de la verdad. Y Mineo y Fileto se desviaron de la verdad. Janes y Jambres dice, resistieron a la verdad. Pero cuando vamos al capítulo 1 y dice que hubieron dos mujeres, ¿eh? La abuela y la madre de Timoteo, Loida y Eunice. Dice que ellos no fingieron la fe. ¿Qué significa esto? Mi hermano, la fe se puede fingir. Dice, la fe no fingida que habitó en tu abuela Eunice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y la fe se puede fingir. Así que, hermanos, velad. Estad firmes en la fe. Portaos como hombres y esforzaos. Nada se logra sin esfuerzo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y dice, considera lo que te digo. Presta atención. Hacé un análisis cuidadoso de lo que te estoy diciendo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Terminamos un año, hermanos, y me gustaría como que terminemos este año quizás agotados, cansados, desgastados por un montón de situaciones, porque hemos pasado por tiempos de dolor, por tiempos difíciles, por tormentas, pero hermanos, que podamos estar firmes en el Señor. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué? Porque un poquitito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hermanos, qué lindo sería que cuando estemos en la presencia del Señor, yo pueda escuchar, usted pueda escuchar, no que le digan bien, buen siervo y fiel, cuántas iglesias Andrés levantó, cuántos hermanos llevamos a los pies de Cristo. No es así. Se va a premiar la fidelidad, con lo cual hicimos cada ministerio. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Trabajemos con conciencia de tribunal, hermano. No imitemos al mundo. No dejemos que el maligno nos engañe. No nos desviemos de la verdad. No nos avergoncemos de la verdad. No resistamos a la verdad. Que podamos esperar al Señor de esta manera.